Llamamos neoliberalismo. Se me ha pedido que hable sobre educación y neoliberalismo, porque nosotros hoy estamos viendo fundamentalmente los efectos y no las causas del problema. Un poco la tendencia. Bueno, nos vimos obligados a ir a huelga. Y decían, la huelga primero tenía un objetivo, el pliego de peticiones, y tuvimos que adelantarla ante el despido del profesor Andrés Rodríguez. Pero ¿cuál es la causa que nos llevó a plantearnos un pliego de peticiones? ¿Por qué estamos en ese momento? Yo creo que ahí es parte de la reflexión que también nos toca hacer y que insto a que en la medida de lo posible se logre articular. Porque las cosas no aparecen, o por lo menos el problema de la educación no aparece en la coyuntura. Es un problema que se ha ido gestando y articulando a través de una política económica, a través de una política pública. Y es la política que nosotros decimos de corte neoliberal. Y aquí quiero poner un primer elemento en antecedente. El neoliberalismo no es nuevo. El neoliberalismo en Panamá se está aplicando desde 1979. Es más, Panamá forma parte de los 4 países de América Latina en primero imponérsele esta política de ajuste estructural, esta política neoliberal. No nos percatamos de ello, pero Panamá en 1979 firma el primer stand-by. Claro, política con medidas neoliberales. Nosotros estábamos enfrascados en las reformas educativas, recordar. Lo recuerdo muy bien porque eso me costó, era estudiante graduanda del Instituto Nacional. Nos graduamos como siempre en noviembre, diciembre, fuimos a graduarnos en febrero. Y recuerdo a mis compañeros de clase en enero caminando la procesión de Don Bosco para ver si salvaban el semestre. Solo nos graduamos 11 de mi salón, el resto, esa es la procesión, se quedó. Allí nos impusimos. Allí nosotros levantamos, la sociedad panameña se dejó llevar por varias cosas. En primer lugar nos dijeron que las reformas eran comunistas y la gente saltó frente a una propuesta comunista. Y fíjense, en ese momento hay un escenario donde convergen varias fuerzas a favor de la lucha de los educadores. En el 79, lo que nosotros llamamos desde Frenadeso la partidocracia, en ese momento aún no constituida todavía como tal, se levanta a respaldar al movimiento de educadores. Los padres de familia se levantan a respaldar el movimiento de educadores. Los estudiantes también. Y el conjunto de la sociedad en términos generales, nosotros podríamos decir que de una u otra manera expresó respaldo a esa lucha. Nada más alejado que la propuesta fuera comunista. La propuesta respondía al nuevo rol, o mejor dicho, a la modernización del rol de la economía panameña, la plataforma transnacional de servicios. Entonces, la educación de por medio en un momento en que se comienza a aplicar políticas neoliberales. Yo voy a partir señalando algo que siempre me gusta colocar en el tapete, y es lo que dice el padre del neoliberalismo frente a la educación. Me estoy refiriendo al caso de Friedrich Hayek, el padre del neoliberalismo. Y cuando se le pregunta sobre educación, un documento de 1992, dice lo siguiente:
define 4 conceptos fundamentales de la concepción de lo que debería ser la educación. 1, el derecho de infancia. ¿Y el derecho de infancia cuál es? Dice reconocer conocimientos básicos, dominar algunas técnicas, la lectura, y formarse en algunos valores de convivencia. Ese es el derecho de la infancia. ¿Qué es ignorancia según Hayek? Dice, es el principal obstáculo para canalizar el esfuerzo de cada individuo para que proporcione a los demás los máximos beneficios. Es decir, ignorante es aquel que no puede ejercer una labor para generar riqueza. Concepción. Cuando se le pregunta qué es instrucción pública obligatoria, recuerda que estamos en un debate de si el Estado debe ser un actor activo en la economía y la sociedad, lo que señala Hayek es que la instrucción pública obligatoria es el mal menor. Debe ser muy básica la educación pública, muy básica, financiada principalmente por el Estado, pero no organizada por este. Debe ser mínima, evitando prolongar el periodo educativo en la mayoría de los casos. Eso es instrucción pública obligatoria. Debo dar lo mínimo, debe financiarla el Estado, pero no administrarla ni organizarla. Eso compete a un actor social que ellos llaman el ente privado. Pero además de eso nos dice que el chico, la chica, el niño, la niña deben de estar el menor tiempo en la educación. Y el otro concepto que establece es el de libertad. Dice la libertad es individual. Es ausencia de trabas al libre mercado. En el caso de la educación, la libertad es para escoger la escuela que más le interese. Eso es libertad. Es decir, el Estado debe pasar recursos a la iniciativa privada para que sea esta la que administre y organice la educación. Y debemos estar el menor tiempo en las escuelas. Cuando nosotros estamos en la universidad, generalmente una de las mayores acusaciones es que en la universidad se dedica, un estudiante en promedio dedica 10.5 años para sacar una licenciatura. Y eso ha venido siendo cuestionado. 10.5 años ha venido siendo cuestionado por los medios de comunicación. Y los docentes nos hemos hecho eco de ese cuestionamiento. Criticamos a los estudiantes que están mal en la carrera. ¿Y qué es lo normal? Dice, en el caso, mi experiencia, economía, 4 años. Después de eso, usted constituye un costo demasiado alto para el Estado. Y yo decía, ¿por qué 4 años? Y conste, sin hacerme propaganda, yo fui la primera que se graduó en mi promoción. 4 años exactos con tesis. Y la pregunta que me formulo es si el currículum de la universidad es abierto. Entonces,